Empezamos ahora a grabar el vídeo para YouTube, no pasa nada. Llevo 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Sí, llevo 5 minutos jugando, que simplemente hemos dormido a 2 agentes, así que no os habéis perdido absolutamente nada. No pasa nada. Siempre se me olvida, tío. Por no grabar todo del tirón, claro. Que luego la gente en YouTube no quiere ver la intro, del directo. Me ha tirado VOD, vale. This is Raiden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. Sí, It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Vale. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? ¿Os habéis enterado qué hay que hacer? Path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Vale. Tengo que usar la thermal por si hay minas, ¿no? Un momento. Emma, un momento, para. Emma, por Dios. ¿Usa la thermal? No veo ni una. Bueno, antes de la thermal. Primero, vamos a ponernos vida. Segundo, las thermal. Tercero, el PSG. PSG, tío, es que yo no tengo la culpa de que esto se llame como el videojuego iba a decir. ¿Dónde está Emma? Ahí. Vale. ¿Se ha caído? No pasa nada. Vamos a matar a este primero. No me acuerdo cómo se hacía zoom. Me cago en mi puta madre. Espera, hija de puta. ¡No corras! Enfocar. Eso. No. ¡Ah, hija de puta! Verdad. A ver. La hemos matado, ¿vale? Pero no estaba preparado para esta situación. Es un momento épico. No, venga, va, corre. Corre lo que tú quieras, hija. Vamos a buscar ángulo porque, claro, le he cagado un poco sin ángulo. Claro, lo primero que hay que hacer es destruir la mierda esta, Ration, thermals. Aunque te puedes poner... vamos a evitar usar la droga hasta que intentemos usar la droga, ¿vale? A ver, hijo de puta. No, es que primero hay que matar a este, ¡Mierda! ¡Ah, buen Dios! ¡Ah! Puta mierda Es que claro, cuanto más cerca del zoom, peor. Cuanto más cerca, peor el enemigo. No veo nada. Mira para el otro lado. Emma, are you alright? Sí, es normal. Emma. Vale, no pasa nada. Emma. Vale, vamos a ponernos primero la droga. Dosis de droga. Matamos al tío que está ahí arriba. Rápido. Raudos. No, esto primero. Ratio. ¿Dónde está la droguita? Droguita. Thermal. PSG. A ver, acércate. ¡Pam! Pónete tú, que no quiero que avises a nadie. Exacto. Joder, retrasada. No, ¿qué coño hago? Vale, al cuadrado es, coño. Mierda. Vale. Vale. Centinelas, Cypher. Hijo de puta.
Tienes que tomarte otra droga, venga, va. Droguita y thermal. No. ¡Pam! Cómeme la polla. No veo a nadie más. No parece que haya nadie más, ¿no? A ver. Tiene que haber más enemigos. Cago en la puta. Me lo he apuntado, tío. No, no, un momento. Un momento, no te metas ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Joder, difícil es, coño, a veces. Madre mía, y todo este ejercicio. Espera, un momento. ¿Dónde esto? ¿Vale? La polla. Jódete. Qué malo soy. Pero, tío, ¿puedo dispararle a él? No, en el hombro no. No, la puta cara. Lo que no entiendo es por qué han aparecido ahora de repente. Van a aparecer más, ¿eh? O sea, ¿ves? Aquí hay más centinelas, tío. Me cago en la puta, tío. Otra droguita. Y el thermal. No, este no me vale. Necesito este. Hermano, ¿eres tonto o qué? Literalmente. ¡Pam! Muere esta. Hijo de puta. Una puta polla. Me dejas escapar. Ponme la polla, esto es. ¿Parecerá más gente? Yo creo que no, ¿no? Me parece que haya más minas. Hay otro cipher ahí. La puta de esto es que ya no puedes apuntar bien, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se va el... O sea, el juego está hecho para que uses la puta droga de mierda esta, ¿eh? Tampoco puedo malgastar, ¿ves? Porque hay minas. Y no son las minas chicas, ¿sabes? Son minas de verdad, de minas antipersona. Vale, pues hay que tirarse ya a la droga, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Droguita. No, pero ponte las thermal, yo creo. Haz zoom. Hijo de puta. No me lo creo. Hijo de puta. ¿Pero esto es? Vale, hay que destruir las minas, ¿eh? Otro. ¿Qué hace este dron? Ponme la polla. ¿Qué pasa ahora? This is Snake. Can you hear me? Yeah. Te oigo perfecto. Clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Llámame cuando voy a disparar. ¿What? ¡Joder! Espérate. Se me descontrola esto, ¿eh? Puto zoom. Tío, no puedo tener tan mal pulso, ¿sabes? Raiden, hay que mirárselo del pulsito, ¿eh? Se la puede hacer la hermana. Nada, voy a tomarme la pancetamina esta. De sentido, si no, ¿no? No puedo dispararle. Cagada. Vale. Dispara. Dispara preciso. Bien. Me dice que me va a dar apoyo, pero ¿dónde? ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer es destruir esto, ¿eh? Fuera. Fuera. No veo ninguna más. No veo más Claymore. Oh. Fuck. No. Usa el thermal, mucho mejor. Vale, uno menos.
o menos. Hay más drones. Tío, esto era tan difícil en modo normal. Me hace chungo porque me voy a quedar sin recursos para poder disparar bien, tío. A ver, ¿puedo llamar a Snake? Para que dispare. Damn, I don't think I can do this. Snake, take over for me. I'll take care of it then. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. Solo podré disparar a la zona que veo desde la mira desde el PSG. Y no pierdes de vista lo que ocurre alrededor de M, incluso cuando yo esté disparando, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero a que dispare él también, ¿no? ¿O qué? Yo no puedo disparar, ¿eh? Buena. ¿Dónde está Emma? No la veo. ¡No la veo! ¿Qué coño está? Está ahí, vale. Tengo poca droga, ¿eh? Y Emma tiene poca vida, en verdad. Vale. ¡Hostia! Otro. Vale. Joder, pues sí que eres bueno, ¿eh? Ah, eres bueno, Soli. ¡Oh, qué buena! Tengo una polla ahora mismo, ¿no? La tengo que quedarme mirando por aquí, ¿no? I guess. Tío, el pulso. No estoy tocando el mando, ¿eh? O sea, literalmente no toco el mando. Tengo 3 balas, tío. No me jodas, tío. Tío, ¿qué hago yo con 3 balas, tío? Imposible que te lo hagas, ¿no? Con 3 balas. Ahí está Snake. A ver, si aparecen soldados no me importa, porque los voy a dormir. No los puedo disparar, no los puedo abatir. Y yo no veo más minas, o sea, como haya más minas, me están estafando. Otro don. Buenísima, ¿eh? Buenísima, Snake. ¿Se podrá dormir a Snake? Le vamos a pegar un tiro cuando esté a punto. Es que realmente no quiero dormirle, ¿sabes? Si no se alarga el juego, pero creo que se podía dormir. Creo que si le disparas se acaba la misión, ¿no? Le has matado a Snake, no tiene sentido. Y si le duermes, pues no te ayuda. Y ahora parece otra vez Bam. O sea, ya hemos combatido con Bam 3 veces, yo creo. ¿La mata, no? ¿O qué? Palomita, señores. ¡No! ¿Tenía que disparar? Un momento. Es que quería ver si se veía bien, pero bueno. Entiendo que se tiene que ver de puta madre ahora, porque he cambiado los codecs para que se vea bien. He puesto más bitrate en la conexión. O sea, tiene que verse ahora de puta madre, tío. Tiene que verse como con el ordenador ese del Chocas, que son 3 ordenadores en uno, ¿sabes? Pues literalmente así se tiene que ver. Vale. Entonces, yo me va a dar tiempo. Me pongo el de dormir. Me pongo la droguita. Y ahora, ojo, Full X creo que era, ¿no? Full X, no, full círculo. ¿Cómo puta? No, coño. Vale. Me estoy dejando la cara como un cuadro, ¿eh? Vale. Duérmete, coño. No le he matado, no le he matado. Ha sido full dormir. Full tranquilizantes. ¿No tenía bala? Ay, ¿y la he disparado yo sin querer o qué?
Supuestamente. Otacon. Your sister is dead. Lo hemos matado nosotros, ¿no? Se viene llamada por Discord. Potente, ya verás, ya verás. Uf, ya ves. Me va a echar toda la chapa ahora. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll Tengo que be ir yo, there. ¿no? Tengo que ir yo, ¿no? Pero no me dejan jugar. ¿Esto era cinemática? What? Se viene chapa otra vez. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Nos hará, me va a dar Just get un over timing, ¿no? there. You'll find the Bien, pinta. coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Vámonos. Con tiempito, ¿eh? De puta madre. ¿Es por aquí? Sí, claro, es por aquí. Hombre, no. Por otro sitio. Aquí no hay nada, ¿no? A ver. Oh. Está abajo. Supongo que está abajo, vaya. No tengo ni puta idea. A ver. Vale, Sound Offender. O sea, me podía poner esto, vale, pero... Level 5 tenemos aquí. ¿Cómo? Digital Camera me han dado, ¿no? ¿Para qué la quiero? Pues no tengo ni puta idea, la verdad. Ponte las raciones de momento. Estoy perdiendo el tiempo, pero tontamente, yo creo. Hay un tío escuchando música. No puede ser. No puede ser. No me ha visto. Pero tío, ¿cómo me ha visto? Pero bueno, no sé cómo me ha visto, vaya. Ah, tío. Muy fake, ¿no? No sé por dónde, no sé ni a dónde tengo que ir, ni cómo coño se va. Vale, entiendo que tengo que ir por aquí. Ya, pero me gustaría quitarme el modo de evasión, ¿sabes? Están los drones tranquilitos ahora mismo, ¿eh? Chap granada. Sí, vamos a tirarme a chap. Hay que correr, que he perdido muchísimo tiempo literalmente aquí, Vale, no veo a nadie. Me la juego muchísimo, no sé si no la puedo jugar tanto, Vale, uno menos.
Otro menos. Mierda, este no lo veo. Vale, vale ya. Mierda, vale ya. Mierda. ¡Ah, cagada! No sé si... ¿Esto cómo lo hacemos? Hay que hacerlo como... Hay que hacerlo bien esto, ¿eh? Me tengo que ir a la mitad. Subir, luego bajar. Entiendo que voy bien, ¿eh? Como estoy yendo mal, me cago en mi puta madre, tío. Vale. ¡Ah! Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Que se me rebala el puto dedo, tío. Vale. Lo hago bien, de verdad. Reiniciamos esto, venga, va. Aquí no había nadie, vale. Vamos a pegarle un tiro al que nos ha delatado, tío, porque es que de verdad. Vamos a mirar la cámara. El que me ha delatado, ¿cómo me ha visto? Es que no ha podido ver, tío. Si voy por aquí, entiendo que voy bien, ¿no? Vete para allá, anda. Por retrasado, coño. Bien, viene. A ver. Ah, a tomar por culo. Un momento. Quiero comprar una cosa. Creo que se le podía pillar el iPod, ¿eh? A este. ¿Me tira el iPod? Me tira el iPod, ¿eh? Ah, fake total. Voy bien, me gustaría... Vamos a preguntarle a Snake, porque a lo mejor voy mal. Colonel, I've reached Shell 1. Good. I see you managed to make it. Vale, sí, vamos bien entonces. Vale. No quería llamarle. No. ¿Puedo guardar aquí? Rose, ¿me dejas guardar la partida, por favor? Hey, Jack. ¿Quiero guardar? Sí. Guarda aquí. 11 horitas. Rose. Buah, da unas chapas a veces, tío, de verdad. Esto, de verdad, mola escucharlo, pero llega un momento en que es un poco más de lo mismo, ¿eh? Siempre. Bueno, también es que yo ya lo juego muchas veces, entonces... Sin más, ¿sabes? Chaff grenade, para que no me den por culo. Los reviento con la pistola, yo creo. ¿Les ha afectado? Sí. Perfecto. Uno menos. Mierda. Y falta esto. Bueno, corriendo, ¿eh? Vale. Vale. Falta por aquí. El ritmo me ha cambiado, ¿no? Entiendo. O sea, molaría poder llegar hasta el fondo, pero yo creo que no llego. Como no creo que llegue, subimos aquí. Tío, o sea, es... Joder. Raiden! Es que literalmente no he movido el joystick casi, tío. Si solo quiero... O sea, yo tengo que subirme ahí y volver atrás. Y no me guarda la partida. O sea, yo no puedo cargar desde ahí. No tiene sentido ninguno, ¿no? Supongo que es así. Que no puedo cargar antes. Por los 300 segundos, ¿no? Entiendo. Ok. Y esto. Y a la cámara. Vámonos.
Aquí no me puede ver, ¿vale? Vale. Va a venir para acá, así que bueno. Esperamos, ¿no? La verdad es que podía sudar de él. Y si yo creo que si lo mato. Si le digo. Si le paro para pedirle las credenciales, como el que hice, creo que me daría el MP4, el MP3 de Sony. Pero no lo vamos a hacer. Mueve la polla. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Dispáralo. Vámonos. A ver, hazlo bien ahora, por favor. Una que el camino esté rápido, tío, para llegar aquí. Lo intento. Vamos a intentar llegar. Se puede, ¿eh? Por favor, que se pueda. Llega, por favor. No. Chungo esto, ¿eh? Joder. Putas plataformas de mierda. En estos juegos que tienes la movilidad que tienes, tío, el plataforma es más malo que pegar un padre, tío. Tengo tiempo, ¿eh? No me puedo relajar, ¿eh? ¿Y este susto tonto? Literalmente. Porque me ha acojonado, tío. Porque ahora va a 2 por hora el juego. Ni puta idea. Ponte el sensor de minas. Vale. ¿Me puedo poner el thermal? No me puedo poner el thermal, ¿eh? La reviento las minas. Thermal. Tomar por el culo una. A tomar por el culo la otra. Y ahí hay cucarachas, ¿por qué? Ni puta idea. ¿Por qué voy ahora a 2 frames? No tengo ni puta idea. Ahora va a un montón de frames. El RTX, ¿no? Del juego. Vale, esto estaba. Supongo que sí, ¿eh? ¿Por qué no hay nadie? Eso se puede abrir, ¿vale? A ver, no entiendo muy bien todas las cucarachas, ¿eh? ¿En serio las cucarachas son poligonales y por eso ralentiza el ordenador, tío? La emulación. No debe mucho sentido, pero bueno, ¿sabes? Yo creo que son las cucarachas, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Que petan. Mi ordenador de la NASA del 2023 peta con un juego del año 2001. ¿Está bien? O 2002, no sé. Está muerta. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Es su hermana, ¿eh? I'm here. Got the disc. ¿Tienes el disco? Venga, vamos a parar esto. Que esto se Emma set everything up. Apparently, all you have to do is pop in the disc. Tío, lo siento, tengo que ver cómo va el stream, ¿eh? Lo voy a bajar. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? Ahora, en móvil se ve de puta madre, man. Antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work?
I have no idea. Hal, is everything all right? It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Al capítulo de nuestra familia. Si supieras tú lo que hizo tu padre. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal, I always... What is it? I always be with you, ¿no? Ya. wanted to see you again. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. El drama, I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. Pues está sincero. La verdad, duele. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. Emma. Chica, muérete ya, que tardas mucho. Muy pesada. What's wrong with EE? ¿Está muerta? Emma? Bien. Emma? 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 Estos son los momentos de Kojima, tío, que Answer me. te quieren romper el corazón, tío. Y empatizas más, realmente yo siempre empatizo más con Hal, con Otacon, que no con Emma. Cosa que no pasa con Hugh Emmerich, que sería el de Metal Gear Solid 5, el de Big Boss. Por eso no empatizas nada, porque... O sea, empatizas, pero no empatizas. Porque es un traidor. I didn't leave you. Because of the accident. I had a relationship with your mother. She seduced me. ¿Cómo? And it went on. Kojima, tío. My death was no accident. Kojima, His tío. own life. It was my fault. All my fault. ¿Qué Forgive me, cojones? Emma. ¿Quién era la madre de él? O sea, son hermanos. Le sedujo a su madre. Has hecho, tío, todo lo peor. Otacon, tío, ya no puedo empatizar contigo, tío. Estas son las cosas de Japón, tío, que te raya. ¿Qué dices tú? Hermano, ¿pero dónde te sacas tú estas historias tan... ¿Dónde vas? ¿Eh? No, es que... Claro, me sedujo mi madre. Entonces, hermanita, que sepas que papá no tuvo un accidente. Se suicidó por mi culpa. No es una familia estructurada. Es algo muy perverso, ¿eh? Muy loco.
Por eso, ni Raiden, ni Solid Snake empatiza con este hombre. Porque acá hace cosas que no tienen sentido. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camo repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as Porque no pasemos todavía. My sister Nos tienen que dar una hora de cinemáticas, literalmente. won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. El loro, Luego lo veremos en el siguiente juego. Con Dien. Cosas que le gustan a este hombre, que va recurriendo a lo mismo, ¿sabes? Why, Wolf? Pero este estaba enamorado de Sniper Wall. Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. Va a hacer lo mismo que en el Metal Gear Got Solid your 1. job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Muy bien. No entiendo muy bien por qué la banda sonora está tan alta comparada con las voces, pero bueno. No lo puedo ajustar. Cosas que pasan. E? Es como la voz de Emma, Damn! Otacon. No te Try to hundas. get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the cam off. Leave it to me. La sonora tiene este juego de verdad. I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm counting on you, Otacon. Hal, I miss you. Hal, I miss you. I miss you. I miss you. You and me, we're the same. Esperemos que tu hermana no fuera tan perversa como tú, hermano. Pues si te has tenido un romance con tu madre, tienes un problema, We were Pero ya. always alone. Es antinatural total Always. eso, We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja?
What the? ¿Llega este? Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. No me acuerdo quién era, tío. ¿Quién coño era este? You! Ready for some shut-eye? Olga, ¿no? Este es que yo no me acordaba para nada de él, tío. Qué guapo, ¿eh? Esto es igual que la destrucción de la Mother Base en Ground Zero, ¿eh? Bueno, igual no es, pero... Oh, guapo, ¿eh? Como han recreado el agua y todo, tío, en Play 2, tío. Madre mía. Realmente es muy Ground Zero, tío. No me acordaba, tío, que el Ground Zero... O sea, claro, el Metal Gear 2 es... O sea, es literalmente la reminiscencia de... Peace Walker Ground Zero, bueno, más bien Ground Zero. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Yo creo que sí, ¿no? Porque si me lo está pidiendo el juego será que sí. Lo cual significa que vamos a aprovechar ahora para hacer palomitas. Porque se viene ya... Esta es la última parte del juego, creo. Your mission data has been saved. 2-3 horas. Is he still alive? He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Normal torturazo, supuestamente, ¿no? ¿Puedo pausar? It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper. Jack el Destripador. Ah, yo me llamo Jack, ¿no? You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory, too? Un momento de tortura, ¿eh? Doctor Otto Octavius. Pero bueno, en la imaginaria de Kojima, ¿eh? Porque esto es muy Otto Octavius. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. A ver. The 80s. A civil war. No es así, pero bueno. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence.
If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Pero acá aparece el líquido en escena para dar su mensaje reivindicativo, ¿sabes? Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. Es la imagen, pero no tiene nada que ver con la personalidad de Big Boss. Cero que ver. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. Parece hispana, cuando habla. No tiene acento ruso. Sí, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. Es verdad. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. S3. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room.
Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find El Snake? plan S3. Que literalmente el plan S3 es el tercer juego, ¿no? Passageway ahead leads to a hangar. Yo creo que es un easter egg de decirte. I gave him Estoy haciendo el a siguiente key juego for the ya. hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Haciendo amigos. Te da un trofeo. Vale, ¿puedo darle a pausa un momento? Por favor, juego. Bueno, esto cuenta como pausa, ¿vale? Un momento. Pongo las palomitas a cocinar y seguimos. Vale, vámonos. Se hagan las palomitas tranquilamente. Porque es que va a haber ahora cinemáticas largas, tío. DC. ¿What? Eso estoy haciendo. Llamadita. ¿Es Rose? Jack, are you all right? Oh, bueno. Yeah. Jack, Naked. is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. Hubiera molado que hubiera salido en el 5, la verdad, porque tiene pinta, o sea, parece mucho a reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. Al tío con el que nos enfrentamos en el 5, pero que en realidad es Liquid. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Realmente visual. Mono con metralleta. El meme de 2000, ¿no? Killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my God! Oh my God. When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain.
But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. No te creo, Rose. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. Espérate, que esto tiene también pasadito, ¿eh? The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. Muy bien. There's no way to erase my childhood. Haces bien, It's all right, Jack. Please. Nada de casarte, tío. Eso está Don't say anymore. Pareja de hecho y ya está, tío. Déjale de rollo. Y ya me he liberado por la cara, ¿no? Pues porque sí. ¡Ojo! ¿No se ven desnudos? Podría ser ahora, imagínate, baneo por desnudos. Tengo que encontrar mi ropa. ¿Mi ropa dónde coño estaba? Estaba yo creo que por aquí. Fíjate lo que te digo. Sí. No. ¿Esto qué es? Medicina. Medicina para. Aquí se podía ver. Una ratio. Me la llevo, ¿eh? Que creo que puedo, claro. Si te quedas mucho tiempo esperando, pasan cositas, ¿eh? No sé qué pasaba, pero algo pasaba. Entonces tampoco hay que ser tontos, ¿sabes? A ver. Ah, puedo... Claro, como son nanomáquinas, claro. Que conecto el USB con el pene. O con alguna extremidad de sobre. Ya tengo el radar puesto, perfecto. Medicina, la medicina no sé para qué era, la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Atrás. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part. No reís porque el audio se mete, porque el audio es así, por el juego. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once.
Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Pues una revelación total, ¿eh? Nos han dicho, completa la misión, estás en una simulación, tú tienes un papel, esto es un juego de rol. Hermano. Blanco y en botella, ¿sabes? O sea, literalmente te están diciendo, ¿eres retrasado? No podía coger nada. Aquí no está mi arsenal. A ver, ¿les puedo hacer esto? No. ¿La medicina exactamente qué hace? Al resfriado. Te capto. Hay que... Sí, hay que ir por aquí. Esto es parte de la simulación. Esto es simulación, ¿eh? Ahora. Es igual que las misiones VR, ¿eh? Ahora. De hecho, el juego se vuelve como muy... ¿Ves? Como muy psicodélico con esto. Tiene mucho sentido. Y es por eso, ¿eh? Porque ahora se supone que estamos dentro de la simulación, ¿no? Entonces ahora el tío nos va a spamear, ¿no? Entiendo. Como que estamos simulando, no sé qué. Turn the game console off right now. Estas son las cosas, tío. Cuando estabas jugando era como... Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Literalmente. Kojimadas, tío. Romper la cuarta pared 80 veces, tío. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Era la polla, tío. En esa época, tío, era increíble que un juego te hablara tan drásticamente al jugador. No me pillen, también te digo. A ver, puedo ir por aquí, perfecto. No me ve el pavo ese, yo creo. ¿Y esto para dónde era? ¿Izquierda o derecha, sabes? Una pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Ah, cabrón. Vamos a escuchar las conversaciones, tío. Esto mola un montón, ¿eh? De verdad. Esta es la mejor de las mejores secuencias que hay en el juego, ¿eh? Las secuencias. Infiltrate the enemy fortress. Outer heaven. Destroy the final weapon. Metal Gear. Raiden se ha quedado así. O sea, Raiden, que somos nosotros, nuestro avatar, se ha quedado en el códex, ¿sabes? Como diciendo. ¿Qué dices de Autorgen, ¿no? Carbox, píllala. Nos va a venir bien para pasar desapercibidos. A ver. No la puedo usar, ¿por qué? ¿La puedo usar aquí? Zona Fender, vale. Agáchate. Aquí no hay nada más, ¿no? Venga, vámonos. Este mira para allá, vale. ¿Puedo ir así? Hostia, hay una cámara, me cago en la puta, tío. Is there somebody there? No hay nadie de ahí. Te lo puedo asegurar. Es que ahora te molestan con las putas llamadas, tío, y me van a pillar, tío, lo sé, porque... Level 13. Rescue Meryl, the return of Ginola. Es la buena, tío. Vaya fumada, tío, Kojima, tío, de verdad. Vaya paja mental, tío. No me ha podido pillar. Ah, cabrón. Y esto era saltar, ¿eh? Bueno. ¿Lo han visto o lo han visto? Lo han visto. No me importa que me maten, en verdad, ¿eh? Es por ver que había por aquí medicina azul, ¿vale? Nada, que me maten, no pasa nada. Oh, God, no. Jack. Jack.
Esto no cambiaba nada, ¿no? Bueno, ahora se va a volver loco el juego, Esto... Ahora empieza lo mejor del juego, tío, de verdad. No sé que no vamos a escuchar... Las cosas que suelen repetir no las vamos a escuchar, también te digo. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? La verdad es que no tengo nada mejor que hacer. Sinceramente. Kojima, no tengo nada mejor que hacer, efectivamente. ¿Me da tiempo? Me da tiempo, perfecto. Vale, el caso es que hay que pasar hacia el otro lado, ¿no? No me ha visto. No, me va a ver. Me va a ver, ¿verdad? Está ciego, ¿eh? Muy ciego está, ¿eh? Yo lo que no tengo muy claro es entiendo que hay que llegar al fondo, ¿no? I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Voy a usar yo, vete a casa, anda. La música, todo está tan bien calculado, ¿no? No sé. Aquí cómo pasamos, tío. Con la caja no se puede. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Roseman's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... Se cae la conversación, ¿no? Ah, sí, podemos pasar con la caja. Me la puedo jugar con la caja, yo creo. Pero sospechas con la caja, ¿no? Vale. A ver qué me dice el coronel ahora. Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists discover his code. Yo tengo aquí una cámara que mal y un soldado. Es difícil, ¿eh? Y aquí unas escaleras que podemos bajar, entiendo. ¿Este qué hace? Te das la vuelta, me miras a mí, ves para ese lado, baja. Yo puedo bajar ahora, ¿no? Pillar esto. Vamos a escucharle, pero no sé a lo suyo, ¿eh? Creo que me tengo que meter por debajo, yo creo. Infiltrate. Ya lo he escuchado. Mira para allá. Va recto. Y abajo me tengo que meter, ¿vale? Vale. Me quito la caja. ¿Entendés? Y yo no sé. No. Lo que yo no sé es dónde tengo que ir. Ah, no hay mapa. Es un poco pesado, coronel, también te digo. Actually, I'm in really bad shape financially. Ando muy mal de dinero, tengo que pasar la fecha a mi ex mujer. Among other bills.
I just had no choice but to make you pay for lunch the other day. I'm really sorry. Por la cara. Bueno, no pasa nada, tío. Te he hecho un favor. Contémplalo así, ¿sabes? Favor caro, pero favor. No me acuerdo por dónde tenía que ir, tío. ¡Jodas! ¡Ah, coño! ¡Pero muévete! ¡Hostia, tío! Van a matar, como si iba a ser. Vamos a ver si con la ratio. Sin la caja, la caja no quiero. Que no sé a dónde tengo que ir, la verdad. Vamos a dar una vuelta rápida. Ahora que estoy libre. Está por aquí, desde luego, No me cabe la menor duda. Hostia, maldad. Bájate, compi. Aquí no hay nada, ¿vale? Hay una radio ahí, ¿vale? ¿Qué me dice esta? Vamos a escucharle por escuchar, pero bueno. ¿Serán nombres de la gente que trabaja en el juego? Puede ser, más que nombres, apellidos, ¿no? Es por aquí arriba. Vale. Tengo que llegar hasta ahí. Jack, what's going on? Answer me. Jack. A ver, con la caja se puede, ¿no? Digo yo. Hay que pillar la caja. Me va a contar yo creo que lo mismo, ¿no? Entiendo, pues tampoco tiene tantas líneas de diálogo. Even my patience has its limits. I just can't. Vale. Vamos por aquí. Y haremos la caja, ¿no? Carbox. Estás en pelotas, sí señor. ¿Por qué no funciona el bot? Ni puta idea. Vamos a reactivarlo. Se había desconectado porque sí, Bueno. Que vuelva a la vida el bot, por favor. Si no me entone mal, claro. Esta parte me encanta, tío. La polla esto, Honestly, though, you have played the game for a long time. Ya esto ya me lo dijo antes. Entiendo que si me muevo con la cámara se va a rayar la cámara, ¿no? ¿Este viene para acá? No. Pero claro, me tengo que quitar la caja para saltar por ahí, Vale. ¿Y cómo paso por este pavo, tío? Ahora. Uf, muy bien. A escuchar códex, Se va a rayar más ahora, Infiltrate the enemy fortress. Outer heaven. Destroy the final weapon. Metal Gear. Guapísimo, tío. Sabía yo las referencias que he guardado, tío. Que claro, hace tanto que no juego yo a esto. Toda la línea de diálogo que tenía el coronel, tío. Que es verdad que yo... Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I
I think you should know, though. On Saturday morning last... Ya me lo dijo antes. Yo escuché muchas de estas, pero claro, no me acordaba de todas, tío. Madre mía. Verdad que tenía mucha chapa, Variety level 13. Rescue Meryl. The return of Ginola. Me encanta de Raiden, ¿sabes? La cara de Raiden. En los codecs estos así. Todo serio diciendo. ¿No estás contando? Kojima, ¿esto qué es? No, no. No puede ser japonesadas, tío. Máximas, ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Ya me estás troleando demasiado, Kojima. Se acabó ya, Kojima. Si no, Kojima. Chicas no, Chicas no, Kojima. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and say. Ya me dijo esto antes, sí. Dame la ratio. No puedo ir por ahí, vale. Yo no me acordaba que te ponían un vídeo, tío. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Vale. ¿Qué quieres? Que esos pueden ser, entiendo, que gente que trabaja en el juego, ¿no? A lo mejor podría ser que fueran. Pero tío, Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? ¿Qué pasó? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? Patriots. I suppose. Yes. It's an ugly word. Todo gira en torno a los Patriots. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. ¿Por qué se enfada si él tampoco nunca ha revelado quién era cuando era joven, ¿no? Antes de conocerse? Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Está embarazada. Eso es verdad, es true. Es true porque en el 4 ya vemos al hijo. How you walk around like that. Snake! Been waiting long?
Ahora sí se viene. Ahora sí. Where's my gear? Right over there. Se viene. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Calladito y a escuchar, Ojo. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Vámonos. Nos va a dar la espadita, tío. Ya, por fin. Ahora sí que somos Raiden de verdad, coño. La espada es Goti, Está Goti. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. A ver, espera un momento. ¡Arigato! Vale. Es curioso porque en este juego nos dicen que están planeando el plan S3, que significa que estaban ya haciendo... tenía planeado ya Hideo Kojima el Metal Gear Solid 3, pero es que encima les gustó tanto la idea del movimiento de la katana con el stick que luego la reprodujeron en el juego de Raiden, tío. Increíble, tío. La de referencias que tiene esto, tío. Venga, vámonos. Me flipa la idea de poder acuchillar a la peña. Esto va a estar guapísimo. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. Y se marca la bandana. La bandana en el 1 te daba infinite armor, ¿no? A lo mejor. No me acuerdo. Snake, o te la dan cuando acabas el juego. De esas cosas que te daban cuando... What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training. Munición infinita. No, it was field training when I was a kid. Munición infinita, sí. I lied, Snake. I have si more field experience Mary. than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. And what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Eso es tu problema. Come on. Venga, vamos.
Vamos a dejarnos de tanta cháchara que se viene la acción ahora, guapa. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. ¿Te viene batalla? Sí. Vamos con el Blade. ¡Ah! ¡Ataque! Vamos a hacer el tontito, anda. Voy a poner Ration, por si acaso. Hostia. Si tengo el E1 lo puedo atacar. Vale. Es que esto mola más con la katana, tío. Aunque no es muy funcional, también te digo. Ah, claro, que ahora vienen pilla con katana, eso es verdad. Claro, yo me tengo que ocupar a la peña con katana, ¿no? ¡Ah! Mátalo. Vale. ¿Tenemos que ir por aquí o...? Don't push yourself. Vale. Y un momento, la ración que había aquí ya no está, ¿no? Venga, vamos. Llamada de Emerick. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The Colonel probably 2023 y hablaban ya de hablar con una most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The Colonel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Vaya Kojimada esto, Pero tío, que hable de las IAs tan radicalmente en esta época está de puta madre, en verdad. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Han cogido a Rose. Right. Si fueres latinoamericano no te gustaría. But Snake, it's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions.
You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? Empezamos a desconfiar hasta de Snake, ¿eh? Una ratio. Se viene ahora una parte guapísima. Buen timing para hacerse palomitas, Esto es cine. Hay que coordinar así, Snake, Yo me cargo de los de la espada y tú de los de... ¿No? Qué guapo el combate, Por espada. Ya, es que esto era muy bueno, La parte, tío. Yo me acuerdo de la primera vez, yo creo que hasta dije, hostia, me han matado. Porque además yo creo que aquí venía ya con poca vida, tenía poca ratio. Y dije, no puede ser. En parte me lo creí, la primera vez que lo jugué. Creo que ya era un adulto funcional, pero... Y ya, bueno, sí, ya había jugado Metal Gear, entonces no me esperaba tampoco tanta coña, ¿sabes? Por parte de Kojima. Aquí ya la segunda vez ya no te lo pagas. Te pincho, ¿vale? Hostia. Ahora toca Fortune. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one. And no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Solo dormimos, no lo matamos. Se mató él a sí mismo. A ver, no me acuerdo cómo era esto. Se viene pantalla partida
combate de Snake contra creo que nos toca los Metal Gear, espera, todo parece una simulación igualmente, Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? El plan S3, tío, es que ya estamos hablando It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. A ver, que a lo mejor no tiene nada que ver. Fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Vale. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Esto es así, ¿no? Mándate, cabrón. ¡Hola, puta! No sé cuándo dispararles, la verdad. ¡No! ¡Ver! ¡No, quítate! Bueno, el juego me va a dar ratios, no entiendo, para poder matarlo. ¡Hostia! Un momento, cabrón. Vámonos. Uno ha muerto, ¿no? ¿O qué? No, coño, muévete, hostia. ¿Se ha recargado la vida?
Puede ser, ¿no? Yo no le he hecho nada, ¿no? La suda, morete, 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 morete. No les mato, ¿no? ¿O qué? Putada, lo tengo más rápido. Entiendo que esto roto con Stinger. Raiden, respond. Raiden. ¿Se me toca así? Vamos a llamar a Otacon, a ver si me dice algo. Raiden, aim for Ray's head section with the Stinger missiles. Vale. Algo que ya me imaginaba yo. Stinger, radio. La chav no les hace nada. No tengo ni idea, la verdad. Buenos días. Muy buenas, papacito. Vamos a probar con la chav. Por probar. Saludos desde Haití. Desde Haití, dice. No creo que sea el wave de matarlos, pero bueno. Vamos a cebarnos un poco con este también. @Jucat me perdí hace 7. Maldita sea Yuka. Hoy no puedo conciliar el sueño. Vino Ice Gold 14. ¡No! Yo, muévete. Ya esto, yo creo. A ver qué pasa si le damos aquí a esto. ¡Joder!
hostia que me ha dado. Pero no entiendo por qué recuperan vida, de verdad. ¿Tiene sentido esto? No sé. No me cuentes más que me lastimas. ¿Vino Esgul? No, no ha venido Esgul. No recuperan, es que es otro. Ah, vale. Tiene diferente numeración. Vale, hemos acabado con el A2, R3, A5, 28. Tiene diferente numeración. Efectivamente. No está dando cuenta. Me juntan muchos, tío. Yo no sé. Con la poca vida que da el juego, macho. Le puedes pinchar 20 Stinger que no funciona, Odio los misiles así, tío, de verdad. Pilla uno. No tengo más ratios, A ver, no. Tío, me podría dar el juego dar una ratio más, de verdad. Mola para el cubo, checar antibalas que fibras especiales. Cuando te ataquen, tengas los ojos, fías la mitad de daño. Ya tarde es, yo creo. Oh, tengo la seleccionada. Medicina para el resfriado. Nada, no la necesito. No tengo nada más, en verdad, Bueno, como no tengo nada, me pongo esto, ¿verdad? La verdad es que no tengo nada. Es que tiraría granazos, ¿sabes? La polla, no. Tiene un toque. ¿Tengo que hablar con todos esos? ¿En serio? Come in. Raiden. No me acuerdo, tío. Entiendo que llega un punto en el que ya no tienes que acabarte con nadie, ¿no? Ahora estoy jugando mejor, creo.
La estaba jugando, ¿eh? Esto. Pues da igual. Vale, ¿podéis dejarme lanzar misiles hacia arriba? ¿Y no pisotearme la cara? Gracias. Vale. La pierna. Aquí. 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 No le quiere dar, claro, pues tenía que venirse para acá, es normal, ¿vale? Dame esto, por favor. Si les pegas en la pierna y luego en la cabeza les haces más daño. Si les pegas en la pierna y luego en la cabeza les haces más daño. Gracias por decirme, porque si no voy a estar cometiendo el mismo fallo 80 veces. Caete a la cabeza, perfecto. Pam, pam. Venga, otro menos. Que venga el que quiera, ¿no? Claro, claro, es que vienen de lejos, los cabrones. No, vale. Pam, pierna, cabeza. Y a radio. Joder, me estoy escapando, coño. Pam, pierna, cabeza. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? No, misiles no. Misiles no, por favor. No. A ver, pierna. Cabeza. Vale. Pierna. Corre. Cabeza. ¿Pierna? No puede ser. Joder. Estaba estuneado ahí, me cago en la puta. A ver, una pregunta mía. ¿Les puedo mandar un pepino hasta ahí? Ah, que si son todos estos son muchos, También te digo. Joder. Raiden, are you all right? Raiden? Raiden! Vale. ¿Puede ser que yo pueda matar a los del fondo? ¿Del tirón? Raiden. Qué pesados, tío. Ahora me lanzan todos los misiles, ¿no? Bueno, pierna, cabeza. No puede dar a lo del fondo, Mira la polla poder dar a lo del fondo. A ver, ¿le puedo dar la cabeza? Ah, pintada.
Pierna. Cabeza. Es el combo, Pierna, cabeza. A ver. Pierna. Cabeza. Vale, a este. Vamos a darle a este. No. Joder. Pierna. Cabeza. ¿Cómo dar pierna? Cabeza. Tío. Ponte el Stinger, coño. Pierna. Cabeza. Lo menos. Pierna. Cabeza. ¿Vale? Pierna. Cabeza. ¿Cómo poner la pierna? Pierna. Cabeza. Ya por un ratio. Pierna. Cabeza. ¿Pilla algo? Pierna. Cabeza. Fuertísimo. ¿Vale? Ponte aquí, mirando para allá. Pierna. No, pierna. Cabeza. Combo. Pam. Pam. Vale. Vale. Pierna. Cabeza. Vengorilo. Cabeza. Vamos por culo otro. Pierna. Pierna. Cabeza. Engolilo un poco. Pierna. Cabeza. Mierda. Joder. Me lanzan los misiles justo en ese momento, tío. Vaya puta mierda, tío. Pierna. Cabeza. Corre. Hay que ir a poner rápido, Venga, va. No me seas injusto, tío. Venga, coño. ¿Tienen agro estos o qué? Pierna. Cabeza. Dame un radio, por favor. Vale. Pierna. Cabeza, cabeza. Pues si le da. ¿Hace rayito? ¿Me parece? Pierna. Cabeza. A ver ahora. Pierna. Cabeza. ¿Cómo voy de Stingers? 23. Tierra. Cabeza. Voy a un toque a ese. A ver. Tierra. Cabeza. Voy a Stinger. Stinger. Dejad de mandarme cohetes, por favor. A ver. Pierna.
Cabeza. Bombito bueno. Vale. Pierna. Cabeza. ¿Vale? Pierna. Cabeza. Pierna. Cabeza. Vale. No eran tontos. Solo pero son todos. Menos mal, I expected a little more fight than that, Jack. Cine, señores. Ojo, Olga. Una buena acción. Nos va a salvar. So you decided to show yourself. Olga, don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Octavius. Octopus. Liv! You have to. Yes. Olga. Está en slow motion para dramatizar, ¿eh? No es que vaya mal el juego. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. ¿Te viene batalla? What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Afecta el virus de Emma, ¿eh? What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines!
destruirlos él, Se le han vuelto contra él las máquinas, Damn the Patriots. Es un poco alegoría de lo que le va a pasar después. Que le van a quemar. Esto lo viene Spider-Man. Esto lo viene Spider-Man, yo también. Captured Snake. Bring him in. Sí, vamos a guardar porque esto ya se acaba, Al final, verdad que son 13 horas, de gameplay. Are you awake yet, Jack? Creo que solo queda el combate contra él, ¿no? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. My son dice. ¡Qué hijo de puta! Hermano, te va a matar, ¿no? What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots. La verdad. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the Muy buenas, information don they Perico want to Salami filter out Concha. is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise?
The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Nos está engañando todo el rato, de verdad, Machines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the Big Shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. ¿Cómo estás? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Pero Raiden no es hijo de Solidus, ni mucho menos, ¿no? Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Vi el video en YouTube, estuvo guapo. El de Stream estaba sin sonido. Sí, sí, lo sé, por el video, por eso, porque Buenas, papa. pongo las pistas estas para que no se pueda, no se guarde el VOD, que luego paso que me manden baneos, tío. Entonces, todo lo que tenga copyright y cosas así, se va a ir siempre a YouTube, 100%. YouTube me suba polla, no monetizo y no voy a monetizar. Why no bullet could hit you? It wasn't magic or some new age mumbo jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged?
You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Pensaba que se crashaba, se crashaba. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Walmart. Bastard. Puto liquid, porque en realidad es liquid. Enough data. All I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Ni un Jedi puede hacer eso. How's this then? Damn. Esta piba es inmortal, ¿eh? Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! Y nada. No es malo el rey ese. What the? Impossible. Fumada, fumada de Kojima. Fumada de Kojima. Nada, Fumada de Kojima. En su último aliento consiguió los poderes. Ya se muere, ya verás. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. ¿Hija de Michael Jackson? Era Dolph Jackson, hija de Michael Jackson. Damn. Amiga de Epstein también. Supongo.
No sé, a lo mejor es una referencia a Michael Jackson, ¿no? Puede ser. El brazo de Liquid. No! No, not now! En verdad el diseño está guapo, Hermanos. I've been waiting for this. It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn! Está guay esto, que tenga doble personalidad, la verdad. Le dio todo el rollo realmente en el primer juego. It's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Que ya no digas tú que era Snake contra un Metal Gear, pero todo para sacarle el nombre así en plan gritando como si se hubiera muerto, tío. Para que al final del juego aparezca otra vez, obviamente. Pero falta luchar contra Solidus, ¿no? Entiendo. Va rápida, la nave esta. Porque más que un barco parece una nave, un submarino. Vamos a recortar las escenas, porque es verdad que no me imagino que por no malgastar recursos, pues no hicieron la escena de cuando chocaba Arsenal Gear contra Manhattan, ¿no? Pero tú fíjate, ha llegado hasta el centro de Manhattan, ¿no? Como dice. Pero no jalo, ¿no? What are you laughing at? Mira que te ríes, tonto. Do you know what day it is today? No. El 4 de julio. April 30th? April Fool. That's right.
George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. La censura de información digital. Hostia, estaba avanzado esto, me cago en la puta. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. Se viene el final, The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Clones from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. Se ve bien en streaming, ¿no? All I want is to be He mejorado el codec, para que no vaya mejor. By history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. Covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible.
Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self de discurso que se pegan aquí, de verdad. Logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul-searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Hola y malvenido al chat papacito siberiano, venga va, tira el prime. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. Noto algo distinto. Has given even more power to the individual. Too much power for an immature. Bueno, que hemos puesto el verde y el azul. Me reitero. Involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought, human behavior? Of course.
Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say Buenas the least. noches, Yuka. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Selection for society sanity. The S3 is a system for controlling human will and La voluntad de consciousness. los humanos. Oye, que ya has fumado total, ¿eh? S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden. There are Recuerda proyectos como MK Ultra y Bluebird. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. Que la verdad es que está guay que también que te hable el propio desarrollador, director del It's juego. time for the final exercise. Rompe la cuarta pared 20 veces. Take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation?
Acá también violaron categóricamente varios derechos humanos. Enjoy yourselves. Jack, my son. Es hijo de Solidus. Are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. No sabía yo que, o sea, no me acordaba yo que Raiden venía de Solidus. I was the one who killed your parents. Vibraciones de Nier Automata. Totalmente. No lo he jugado, pero sé parte del lore de Nier Automata. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. La espada, I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Qué épico, con las palomas ahí bajando hacia arriba. Bueno, he de decir que estos ayer, bueno, hoy he estado viendo una serie que me ha dejado flipada que se llama Paranoid Agents. Es un anime. Increíble, guapísimo. Te lo recomiendo, 100%. Is that the best you can do? Me acuerdo bien de cómo era este boss, pero bueno. No he hecho nada, ¿no? Ahora. Pero solo le quito esta mina, Uy, ya les me quita la vida. Tengo que pillar el truco, porque todavía no sé muy bien qué tengo que hacer. Bueno, vamos a por la radio seguro. Bueno, ahí le hemos dado un poquito. Lo elaboró el mismo estudio que Master Club. Sí, por eso. Y me ha encantado, o sea, me está encantando. Me faltan un par de capítulos para terminar de ver. Para depresivos. A ver, es un poco raro. O sea, bueno, a ver, no es un poco raro. Es pura psicosis, ¿sabes? Está guapo, tío. Es como muy... no sé. Me ha flipado. Au. What's wrong with you? Foto tontito, vale. Ahora. Perfecto. Cagada. Ah. Cagador. Ay, pero no de la espalda, claro. No de la espalda.
Perfecto, se ha comido el combo entero. ¡Au! ¿Tendrá otra fase este boss? Puede que tenga otra fase, ¿no? Y me estoy fumando un porro. Increíble, ¿eh? What's wrong with you? ¡Au! ¡Au! ¿No puedo hacer nada? Jack, but this is where it gets interesting. Tiene otra fase ya sin los brazos, ¿no? Ahora es... ¿Cómo es esta fase? A ver. Vale, se mueve rápido el cabrón, ¿eh? ¿Tarda el color, eh? Right. You have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Te lo recomiendo Ice Go. Your code name Raiden too comes from the Japanese. No. Me salió como recomendado en Prime Video y la verdad es que está bueno. The U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden. It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. No. A ver, espérate un momento, hermano. Bueno, o sea, pues sí que es verdad que se ha puesto más interesante esto, ¿eh? Pero me estoy cubriendo. Déjame. No, coño, déjame subir, coño. Claro, tengo un... Joder. Bueno, no era tan fácil, ¿eh? Pensaba que era más fácil. Vale, tenía que quitar la cobertura. La armadura. Igual me puedo poner... No, me stunea. ¿Vale? Pero si me estoy cubriendo, va. No, pero no te vas para atrás. Oh, shit. Vale. Ya se ha puesto en modo Elden Ring este juego. Fácil, ¿eh? Voy a soltar todos los códex si hay alguno. Tengo más estas hostias, bueno. Así que voy a pillar la radio primero.
este ataque por qué no me lo hizo antes, tío? No puta idea. Y ahora no le puedo dar, tío, sí, creo. Joder. Ya, anda. Vale. No, hombre, no. ¿Por qué no le puedo atacar? Si me pongo esto mejor, a lo mejor no lo sé. Pero tío. No, hombre, no. Pues algo, ¿vale? Yo me pondría la ratio por si acaso. Mirar los misiles. Ponte esto. Ponte la ratio. Te rozó el culito. No, me comió el puto combo. Te rozó el culito, sí. Joder, que no lo soy, coño. Vale, hemos hecho daño. Que solo tengo este arma. Tampoco hago nada, ¿no? Cuando si está cubierto. Me vale algo. Me he dejado un poquito porque es muy poco intuitivo el control. Tampoco es poco intuitivo porque siempre se cubre, no sé. Es raro. Ahí le podía haber dado, ¿no? Sácame. Si me acerco mucho me va a dar 100%. Y aquí lo que hay que hacer es ir a poner cuando acaba con el último misil. Que no he podido. Vale. Venga, yo le doy, venga, vale. Venga, va, y me da, sí. Es que me encanta cortar el aire, Pues no sé, tío. Me voy a poder dar bien, me voy a matar. Un momento. Es que no le doy nada, tío.
¿Te puedo creer, tío? Vale, por lo menos tenemos una vida que me lo voy a comer ya. Ya me la he comido. Aposta. Tiene mucha vida. Que en cuando me engorile. Qué rápido por aquí. Podría haber alguno. ¿Pero cuándo te tengo que dar? No es tan difícil, ¿eh? O sea, el tema es que no lo estoy haciendo bien, pero no es tan difícil. A ver si lo puedo hacer mejor en la primera fase y ya con dos ratios yo creo que lo hago. Pero un momento. Vale, se viene super gameplay, ¿vale? Vais a flipar. No puede ser, tío. Ah, coño, pero levántate, hostia. Qué injusto, colega. Esto no vale, no me puedo cubrir a ese ataque, ¿vale? Pero ahí le dejas vendido, ¿eh? Vale. ¿Me atacas? Perfecto. No entiendo qué sentido. ¿Me lanza la misión y se puede cubrir del tirón? Que si me engorilo, ahora me ataca, pero... Vale, me cubro, ¿no? Lo esquivo, me cubro. Atácame. Vale, me vuelvo a cubrir. Me dispara, yo me tiro. Atácame. Eso tengo que esquivarlo. Vale. Atácame. Me estaba cubriendo, ¿eh? Bueno, me intento cubrir. Let's go. Esquiva fácil, vale. Atácame. Perfecto. Estoy súper concentrado, ¿eh? Vale, lo tengo, creo que lo tenemos, ¿eh? Nos quedan 2 vidas, debería ser viable ahora, ¿eh? Es cubrirse, que me ataque y yo lo ataco. Está en modo normal, ¿eh? Si me estuviese en difícil, me estaría tirando los pelos ahora mismo. No, hombre, no, hay que mirarlo, ¿eh? ¿Me ataque? Vale, ahora. No te eches para atrás, vale. Perfecto.
Let's go. Perfecto. Cagada. Let's go. What? Me he comido todo el combo, me cago en mi puta madre, venga, va. Perfecto. Perfecto. ¿Ya está? Ya, pensaba que iba a ser más difícil. Ojito final. Sí, Andri. Contra el gran Salidas. Te has jugado la polla. Bueno, porque Solidus tiene una motivación para supuestamente hacer el mal, pero en realidad lo que no quiere, realmente no quiere hacer el mal. He jugado al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al Peace Walker no. Es lo que me falta. Y a los Metal Gear de Super NES, de Super NES no juego. De Spectrum no he jugado. ¿Has jugado al remake del 1 de GameCube? Sí, lo jugué este año. Bueno, el año pasado. Al Twin Snakes. Me gustó, ¿eh? Siendo que sé que no es muy Kojima, hay cosas que no son Kojima. ¿Se nota? Pero personalmente, si tengo que jugar una versión ahora del Metal Gear, obviamente el 1 original lo jugué también. Yo lo acabo de terminar de jugar. Y me parece una locura. Me ha encantado. Es una obra maestra. El original te diría que incluso mejor por algunos detalles que tiene el Twin Snake que no encajan mucho, pero es una buena reproducción, ¿eh? Un buen remake, dentro de lo que cabe. Te toman algunas licencias con algunas cinemáticas también, pero... Pero vamos, la historia del 1, la historia de este 2, la historia del 3 que es increíble. Este año lo jugaremos, esperemos. Metal Gear Solid Delta, remake del 3. Es más, antes de jugarlo, solo le criticas, pero me decidí jugarlo y me dije, ¿qué coño que he hecho todo este tiempo que no lo he jugado? Es que cuando lo calificaron como obra maestra en su día, tampoco vendió de la hostia este juego, ¿eh? Cuando calificaron de obra maestra, créeme que la motivación era real, ¿sabes? O sea, si la gente... O sea, si yo soy fan de Kojima, ¿eh? Me quito la careta, soy fan de Kojima. Pero si soy fan de Kojima es porque realmente le ponen algo a los juegos, tío, que es increíble. Y estas historias me flipan. No one quite knows who or what they are. La construcción de personajes me flipa de Kojima. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. Pero no vendió porque GameCube estuvo muy poco tiempo en el mercado y porque lo sacó exclusivamente para Nintendo. There's no such thing in the world. Sí, pero no me refiero solo a la versión de GameCube, sino la versión de Metal Gear original. No vendió, no es como un juego de ahora, ¿no? Vendió un montón en Play 1, pero en la cifra de venta y tampoco es comparado con lo que se vende ahora, ¿no? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right Sí vendió, or wrong, pero but no how fue much una faith you were locura, willing to es have. verdad. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name and your own future.
Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms Es más, of mucha choices gente this ahora time. lo está jugando por primera vez en But su vida everything con la you Master felt, Collection. thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. Otra cosa que no debería haber hecho nunca Konami, tío. Hacer la Master Collection A new name, new memories. poniéndote prácticamente lo que se hace en el emulador. Legacy. It's for you to decide. Mal. It's up to you. Ha sido para sacar dinero, obviamente. Sí, sí, lo tengo que decir. Es un poco ridículo, la verdad. Dog tags. Maxsalami. Con el Maxsalami, es verdad. Posibilidad, un experimento que produce resultados consistentes y repetibles, independientemente del observador indica que algo es real. Deja de leer a filósofos, Kojima puto. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. Y es verdad que Kojima con el tiempo se ha hecho un poco más mainstream porque ha dejado de leer tanto y ha metido cosas, más referencias de películas, cosas de películas. Y con el dinero que tienen ya podrían haber doblado todos los Metal Gear al castellano. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. Pero bueno, pues iban a molestar en gastar el dinero en eso. He's safe. Si lo hubieran doblado con peña que a lo mejor no conocemos, porque también los factores de doblaje hay que pagarlos, ¿eh? Y no creo que sean tan tontos de cobrar poco cuando ya no habla bien éxito. Bueno, a mí me gusta la voz en inglés, ¿eh? Te digo igualmente. Te comparto su descripción de Instagram, Game Creator, 70% of my body is made of movies. 70%. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. Acá tu vida. People you need to talk to. Pero se nota, o sea, Kojima con el paso del tiempo metió, o sea, sí, las historias siguen teniendo la historia del Metal Gear Solid 5, del Metal Gear 3. El Metal Gear 3 es más blockbuster, más sencillo, no tiene... Dicen que van a hacer un remake el para consolas de última generación. No sé yo, bueno, sí, puede que lo hagan, pero depende del éxito del 3, del Metal Gear Solid Delta, que yo me lo voy a comprar de día 1, vamos, seguro. Pero es verdad que, por ejemplo, el 3 es una historia. Está en producción. ¿Está en producción ya? ¿Cuándo sale el remake el 3? Se supone que sale este año, ya, a ver, no está anunciado oficialmente por Konami. What's wrong? Pero Sony PlayStation lo pone para este año, el juego, en su lista de juegos que van a lanzar. Tendremos que saldrá este año. Pues a mediados o a finales ya veremos. No, yo diría que a finales, Como pronto. Y yo creo que se retrasará. O sea, yo creo que no sale este año, pero bueno. See me for what I am, okay? ¿Has jugado al Metal Gear Rising? No. O sea, lo jugué un poco al Metal Gear Rising, pero nunca me lo pasé ni nada. Ni siquiera me lo compré. Me lo pasaron, lo probé un poco y dije, no es un Metal Gear. No me gusta. Do you remember this place? Que no es un Metal Gear. Of course. This is where we first met. I remember now. Bueno, lo que digo, el 3, Metal Gear Solid 3, te lo recomiendo. Más sencilla, no tiene la historia de Raiden y varias cosas. A esta princesa le dan ansiedad los hack and slash. No me da ansiedad, pero sí.
No soy muy de hack and slash, la verdad. Hack and slash. Pero sí, hay mucha gente que lo... O sea, sé que hay mucha gente que lo recomienda. No por tanto... O mejor no tanto por la historia, que te va a ampliar obviamente lo de Raiden. Sino porque no es mal. Es un buen hack and slash, ¿sabes? Que es lo más importante. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. Esta parte de filosofía la perdemos en el 3. En el cuarto juego también se pierde un poco Yo la el Metal Gear Rising lo he jugado también este año y la verdad que me ha sorprendido. Lo apuntaré, ¿eh? Podría ser un juego para verano, este año, sinceramente. Is that a proposal? This is for your ears only. Además es un juego corto, 5 horas y llega. ¿Ah, sí? Se le podía dar un tiempo, ¿eh? La verdad. Lo agendamos, definitivamente. Nunca le... Igual no me gusta, ¿eh? Igual acaba diciendo, vaya coñazo, ¿sabes? Pero... Why not, ¿sabes? Que hack and slash... Esto ya es un tema más científico. Kojima siempre hablando de la vida y sus movidas filosóficas. ¿Sabes dónde recuperamos un poco la parte esta de Kojima y sus fumadas filosóficas? En Death Stranding. Death Stranding es un juego que bebe de este rollo, ¿sabes? Es cierto que los genes influyen en nuestro comportamiento, pero también el ambiente. ¿En tu comportamiento los genes? Yo creo que no. La construcción del psique de las personas se debe más al entorno, a lo que tú ves, te educan, y no creo que tenga que ver tanto con la genética. La genética puede influir en la interacción, pero no en el desarrollo, ¿sabes? O sea, tú puede que no interacciones bien porque tu genética no te da para interaccionar bien con el entorno, pero el desarrollo que tú haces es única y exclusivamente con el desarrollo, con lo que tú percibes, con dónde estás, con lo que te rodea, la gente que te rodea. Si tú no te rodeas de nadie, ¿cómo vas a hablar? Death Stranding, pero por lo que he oído es un juego bueno pero lento, además de que parece que seas un repartidor de Amazon, emoticono cara riendo. Death Stranding, Kojima con Death Stranding hizo una cosa que... A ver, ¿quién se iba a atrever a hacerlo, vale? Esa es la gran pregunta. Kojima, ¿qué hizo? Cogió un concepto que es lo que muchos mundos abiertos te hacen hacer. Van a las sacar misiones, que 2. es... Sí, y tengo ganas de que nos enseñe algo ya, de una puta vez. Sobre todo porque sé que la jugabilidad va a cambiar, pero bueno. Kojima en el 1, en el Death Stranding 1, lo que ha hecho ha sido ponerte a hacer misiones. O sea, coger el concepto de la misión típica de un mundo abierto, que es ir de un punto a otro. Que, por ejemplo, en el Metal Gear Solid 5 te toca hacer y es un coñazo porque no hay nada entre Tendrás medias, que comprarte una Polystation 5. Ya, lo sé. Coge ese concepto y te lo trae directamente a la filosofía del propio gameplay. O sea, voy a hacer que el hecho de que tú vayas de un punto a otro sea la raíz, el leitmotiv principal por el que tú vas a jugar. Porque no hay otra cosa. Coges un paquete, te lo montas en la espalda y te pones a andar. Y disfrutas del paisaje. Y la gracia del juego, y por eso tienen el sistema de conexión online tipo Dark Souls, donde la gente va dejando cosas, te va dejando mensajes, pero tú no interaccionas con nadie en el mundo, es precisamente hacerte más sencillo el viaje. Porque el juego está hecho como para... Tienes que ir de punto A a punto B, y te va a costar mucho. Entonces, todo lo que tú vas viendo por el mundo está hecho para ayudarte. Y al principio te va a costar mucho, y luego, conforme la progresión del juego es que vas a ir más rápido. Cada vez me gusta más New York, maldita sea.
Entonces, creo que Death Stranding a nivel gameplay rompe muchos moldes y creo que le da... O sea, creo que está bien tirado. Es verdad que luego el combate no sirve para absolutamente nada. Los EVs, sin más, están ahí para darte... moverte un poco así en el... Y si no, la movida de coger a un actor de la vida real como Norman Reedus y ponerlo como protagonista, me parece increíble. Sí, pero bueno, eso ya lo he... A ver, a mí que me ponga Norman Reedus o al resto del casting me da un poco igual. Pero sí que es verdad que el poner actores reales, sí, desde que han empezado a trabajar con actores reales, se nota mucho la diferencia. O sea, a mí, por ejemplo, yo pensaba que... ¿Cómo se llama este? El que dobla a Solid Snake, lo tenía en un pedestal, ¿sabes? Y luego escuché el doblaje de Kiefer Sutherland, que no es doblaje, sino es doblaje e interpretación de Kiefer Sutherland. Valles. No, Alfonso Valles no, el inglés. Que dobla en inglés, ¿sabes? Le tenía un pedestal al tío este que dobla en inglés a Solid Snake, porque luego lo juegas con Metal Gear 3, que es donde yo entré. David odioso. David Hater. Pero David Hater sobreactúa mucho, tío. En el Metal Gear 4 lo noto un montón, tío. Y no... Al final, yo al principio cuando vi Metal Gear Solid 5, en aquello S3 del 2011 o algo así, o 2010, yo flipaba. Pero claro, no me encantaba, ¿no? Es en el 1. David Hater ha trabajado en el 1, 2, 3 y 4. En el 5 ya trabajó Kiefer Sutherland, pero no me encajaba, ¿no? Es como, te han cambiado la voz de Solid Snake. Pero no es la voz, que también. La voz me da igual, ¿sabes? Si hubieran puesto a David Hater no me importa. El sonido de la voz de David Hater me gusta. Pero lo que es una mierda, es verdad, es que el acting de David Hater se nota que no es lo mismo que el de Kiefer Sutherland. A nivel de expresiones y todo eso. O según cómo pone la voz. Metal Gear Solid 5 me parece... Todas las cinemáticas me parecen increíbles. Me flipan, vamos. Son muy emotivas, ¿sabes? Por eso me mola tanto, ¿sabes? De estos también me gusta, pero no es lo mismo, ¿sabes? Obviamente aquí tampoco está la tecnología de motion capture, ni le estaban capturando la cara a este hombre. Pero la voz, por ejemplo, en el 4 la veo muy forzada. El acting lo veo muy forzado. O sea, lo escucho muy forzado. No lo veo, lo escucho muy forzado. Y escuchas las... como... Bueno, ya juegas al Metal Gear Solid 5 y... me cambia mucho, ¿sabes? No sé. O sea, está guay que pongan... Ya te digo que también es verdad que la industria está dando una subida de... a nivel de calidad de actuaciones, precisamente por meter actores de verdad. Pero ¿en qué producciones han metido actores de verdad? Pues en muy pocas. Tenemos esto. Tenemos algo de Call of Duty que también han metido actores reales. Tenemos Cyberpunk. No hay mucho todavía. Y se nota. Hay diferencias, ¿eh? Cuando ves cuando un actor actúa, aunque sea motion capture, pero está actuando de verdad. Hostia, es diferente, ¿eh? Y mira, con los de Last of Us y Uncharted también pasa. Epílogo final. No me convenció el jefe final. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that. El jefe final fue el mejor. Ya habían volado las Torres Gemelas cuando salió este juego. Mufuak Pati Pati. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Yo creo que no. Muy poco grandioso para ser jefe final. Es que no es el jefe final. O sea, es
como tú. Este juego es distinto. No tienes un jefe final como tal, porque el jefe final debía haber sido Liquid y no le has podido parar los pies, se ha pirado. Entonces, Solidus es una consecuencia del viaje. It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Que ahí te quedas con la duda. 14 horas. Bueno. 140 personas he matado. Y he muerto 65. Me han matado. He muerto 65 veces. Lo cual es bastante mal, ¿eh? Mal game. Muy mal, por mi parte, pero bueno. Repítelo en modo experto. No veo el que tengo que repetir en modo experto. Me han dado codename Elephant. Pues vale. New item obtain. Digital camera. Puedes usar la... Sí, digital camera. Guardamos. Y esto se acabó, chavales. Me ha encantado revivir otra vez el Metal Gear, tío, de verdad. Me ha encantado mucho. Este juego es muy bueno, ¿eh? Era muy bueno y es muy bueno. Es increíble. ¿Mañana qué hay? Buena pregunta. Yo tengo ahora mismo el chistera de varios juegos. Y había que seguir jugando al Visag. Al Visag vamos a acabar el capítulo de Dolores y igual lo tocamos dentro de 6 meses, ¿eh? También te digo. Pero no sé si mañana darle al Visag. Juégalo hoy. No, juégalo hoy, no. Ya llevo 3 horas y 22, cabrón. Aún es temprano. Ya sé que Termínate es temprano, Incide, pero... pirujilla. El Inside, de verdad, no tenía ni apuntado, cabrón. Lo tengo que apuntar, ¿eh? Me apunto ya. No. Hoy no, lo siento, pero no voy a poder jugar más, tío. Que yo tengo que controlar el horario. Está o sea, apuntado. Ya no... ¿Está apuntado? Vale. ¿Apuntado? Vale, que lo revise. No puedo descontrolarme con los horarios básicamente porque tengo que ser un tío responsable, ¿vale? Lo siento, Esgul, pero tengo que ser responsable, tío. O sea, yo no puedo descontrolarme con los horarios porque ya llevo toda la semana anterior, tío, levantándome todos los días prontísimo, tío. Me van a hacer Para levantarme fiestas pronto, y lo tío. desintrolas. Borracho. Para fiestas sí lo descontrolas, borracho. Ya, hombre, para fiestas sí, pero... O cuando... Si estoy de puentes y cosas de estas, sí. O si sé que el lunes siguiente no va a haber mucha faena en mi curro, me puedo descontrolar un poco, pero es que... Concretamente la próxima semana... Willy Colón, el día de mi suerte. Vale. Antes de irnos, déjame que mire bien si lo tengo apuntado. Me apunto también el Racing, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Podríamos darle este año un tiento al Racing. Cállate. Darle un tiento al Racing. Pendientes. ¿Dudas de la palabra de papacito? No tengo el... Ah, tengo el Inside puesto. Vale. Metal Gear Racing. Racing. Y le vamos a guardar. Venga. No dudo de la palabra de papacito para nada, nunca, jamás en la vida. Pues nada, eso. Racing es buen juego a pesar de haber utilizado otra fórmula. Hay juegos como el de Yuka y el mío que prometes y nunca cumples, mofua que ree. ¿Qué juego no he cumplido tuyo? Pregunto yo. ¿Qué juego? Mañana Incide y te aguantas. @insgoal14. ¿Pero qué juego me has prometido? El Silent Hill Remake 2, o sea, el Silent Hill, el remake del 2 todavía no ha salido. Y el del Mortuary Assistant todavía no me lo he comprado. Todavía no me lo he comprado.
El Detroit Become Human ya me lo he hecho, ¿eh? El God of Mortuary War. Assistant. Mortuary Assistant. Todavía no. Todavía no me lo he comprado. Pero tendré que comprar primero, entonces. El único que te recomendé fue el Unmetal. Y es una maravilla. Ya lo dije en el vídeo de ayer. O sea, te lo agradezco porque de verdad es una puta maravilla de juego. Me encantó jugarlo. Y me encantó el juego. O sea, me haría 1000 pajas más con ese juego. Juegardo, de verdad. Esa recomendación la tengo guardada en el corazón. De verdad. Pero, lo dicho. Mañana puede que me ponga a jugar. Podríamos jugar un poco a. No sé, al God of War. Estaría guay. ¿Qué más juegos hay? Pues el Peppa Pig. Peppa Pig. Me da un poco igual. El basura de Papacito te hace jugar Peppa Pig. A ver. Es que Peppa Pig no. Es una hora, ¿sabes? No lo puedo jugar así para un directo porque. Voy a jugar una hora y me voy a pirar. Imbécil. No, eso fue Coffee. Lista de deseos. El Annihilation que lo tengo comprado, ¿verdad? Biblioteca. Puedes combinarlo con otro juego. No importa, van para Papacito. No importa, van para Papacito. Vas a combinarlo con otro juego. Sí, pero no es lo suyo. A ver. 2 minutos. Un momento. The Witcher, tal. ¿Qué plataformas de alquiler tienes? Solo Game Pass. No, a ver. Lo estoy mirando Steam, ¿eh? Y no es alquiler, lo he comprado. Cooking Simulator no. Cyberpunk, Hogwarts, Lethal, Metal Gear Solid 5, Path of Exile, Recipe tal. Metal Gear, o sea, el Resident Evil 2, el 4, Rust, The Secret, Sekiro, Stardew. ¿Por qué no tengo aquí? Si solicito un juego será algo de Game Pass. Vale, pero ¿por qué? Una pregunta. Si yo me voy a Steam, ¿por qué no me sale los juegos que compro? O sea, me sale en mi biblioteca los juegos, ¿no? No soy como la rata de Ice Gold que te hace gastar más dinero. Pues yo me compré el... Escúchame, yo me compré el God of War. Este quiere No guerra. entiendo. No me sale el God of War. Me lo compré en rebajas precisamente para tenerlo. Que me gustaría jugar a todos los GOTY que ha habido en la historia, ¿sabes? Me lo regalaste, te equivocaste de cuenta. No, a ti no te lo regalé, ¿eh? ¿Te lo he regalado? ¿Somos tontos o qué? A él le regalas coas y a mí ni pan. Andabas ebrio. ¿Que voy a andar ebrio? ¿Estamos tontos o qué? Si lo hice justo antes de un directo. Y además no te tengo... Si no te tengo como amigo. O sea, como... No te puedo regalar algo en Steam si no te tengo como amigo. Piénsalo. Te eliminé. Estoy flipando, tío, de verdad. Estoy flipando muchísimo ahora mismo, ¿eh? O sea... Ahora, es que no voy a poner la página esta, claro. Revisa tu correo.
¿Si te hicieron el cobro? Hombre, claro que me cobraron, ¿no? ¿Te jode? Steam. Visag. El regalo a Coffee que le regalé Lethal Company lo aceptó. El Lethal que me compré yo. Detroit Become Human. Ya te está robando el cubano este. Te lo dije que no te fíes. No. No entiendo. ¿No compré el juego? Si me gasté 40 pavos en... Me compraba los dos a la vez. No banear, no banear. Hacerse rico legalmente es muy difícil. No lo entiendo, no lo compré. Metí la tarjeta. Bueno, pues me tuvo que dar un error. Por qué cagada, ¿no? Qué puta cagada, tío. Joder. No lo tengo, ¿eh? Ni lo compraste. Según yo. Ya, pues. Tú fíjate si. Tú fíjate si yo creía que lo había comprado. Que por eso se estaba diciendo lo que os decía. Revisa ¿sabes? tu cuenta bancaria. Otra vez engañando a tus viewers. Lo miraré, lo miraré. Igual Steam te robó. Lo miraré. Lo miraré, pero vamos. A mí me salió la plataforma de pago. Yo le di a aceptar y a continuar y a todo lo que hay que a mano hacer, desarmada. Comprar en Steam, no sé. Pero no me ha llegado el correo de confirmación de la compra ni nada. Entonces a lo mejor no sé. Igual me rayé yo, pensé que le iba a comprar o pensé que terminé la compra, se me olvidó darle a algo y se quedó ahí. Pero claro, si no está en mi carrito, pues es raro porque... O sea, quiero decir, si tú no terminas de hacer la compra, normalmente se te queda en el carrito, entonces cada vez que vayas a adquirir otra cosa, lo voy a ver en el carrito, ¿sabes? Supuestamente. Pero bueno. Pues nada, pues es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Ah, bueno, puedo mirarlo aquí, ¿no? Detrás de la cuenta, preferencia de la tienda, preferencia de historial de la tienda y de compras. Hombre, se supone que en el historial no aparece. Entiendo que no me lo compré. Bueno. Bueno, ya veré lo que hago, pero me gustaría... Es que el God of War es lo que me preocupa. Que la próxima semana voy a tener mucho curro, la verdad. Una puta mierda, pero voy a tener un currazo de cojones. No sé si... Es que empezar una cosa que luego no estoy allí y tal jugando, pues... Me raya porque son juegos que me gustan mucho, ya me empiezo a generar TOC, ¿sabes? Y que quiero estar jugando y no puedo estar jugando todos los días porque tengo mucho curro y no estoy... No haré ni streaming, ¿sabes? Mal por mi parte. Ya veo... Juégate el Incide. Bueno, os sorprendo con algo. No os preocupéis. Todo lo que está en la lista se lo voy a jugar que durante se juega el 2024. Gold. Estamos en enero, ¿eh? Estamos en el 14 de enero. Hay tiempo de sobra para comprarme juegos, el Mortuary, el Inside, todos esos. O sea, no hay problema. Pero, pues cada X tiempo os tendré que sorprender. Edward ha sido expulsado temporalmente por parásito durante 50 segundos. Y 59 mensajes fueron borrados por un moderador. Ah, tenía que cobrármelo. Pero ya las has expulsado de verdad, cabrón. Así que nada, no sé. Lo veo... Os diría que lo veo en otro momento, ¿sabes? Lo primero, vamos a cerrar este vídeo.